Asistieron alguna vez al centro de salud 1.432 pacientes. Llegamos a este resultado, puesto que después de analizar la tabla de datos, decidimos eliminar aquellos datos de pacientes que no nos aportaban información útil con respecto al trabajo. Entre ellos se encontraban aquellos que no poseían fecha de visita al centro de salud. Sin alterar los datos, partimos eliminando aquellos que se encontraban clonados y finalmente quitamos los duplicados de los ID con el fin de que su conteo sea más preciso. La distribución de edades de los pacientes se estableció a partir de la fecha de su nacimiento hasta los 10 años, considerando que un mes se cumple a los 30 días. Lo primero que hicimos fue filtrar las edades en años y los ID, con el fin de poder agruparlos. Filtrando cada edad en años, quitamos los duplicados e hicimos un recuento de los ID. Luego creamos un gráfico de barras para dar cuenta que la mayor concentración de pacientes reside entre la fecha de su nacimiento hasta que cumplen un año. Con ello pudimos llegar a la conclusión de que los pacientes, a medida que aumenta su edad, disminuye la cantidad de visitas al pediatra. La cantidad promedio de visitas al pediatra es de 4,44. Llegamos a este resultado dividiendo la cantidad de visitas al centro de salud sobre la cantidad de pacientes, donde 6.366 son las visitas totales al centro de salud y 1.432 es la cantidad total de pacientes. Se filtró a todos aquellos pacientes que tienen hasta 2 años de edad, tomando en cuenta que 30 días es un mes. Se tuvo en consideración aquellos que todavía no cumplían el primer año y los de un año. La cantidad de pacientes desde que nacen hasta los 2 años es de 1.195 y la cantidad de veces que asistieron al centro de salud es de 5.742 veces. Por lo tanto, para sacar el promedio se realizó 5.742 dividido 1.195, lo cual la cantidad promedio de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida es de 4,8. Consideramos que un mes son 30 días. Filtramos la cantidad de veces que fueron los pacientes al pediatra desde los 2 años de edad y a eso se lo dividimos entre la cantidad de pacientes a partir de los 2 años de edad, siendo la suma total de la cantidad de veces 1.234 y la cantidad de pacientes 407. Por lo tanto, dividimos 1.234 sobre 407, lo que nos dio un promedio de visitas de 3,03. Para este punto, se realizó un conteo de las veces que fueron los pacientes dependiendo de su edad en años, respetando que un mes son 30 días. Luego creamos un gráfico de barras para demostrar que a medida que aumenta la edad del paciente, disminuye la cantidad de visitas al pediatra. Luego de crear y comparar las curvas de crecimiento de 0 a 24 meses de la muestra con los estándares argentinos, finalmente concluimos que a medida que el paciente crece, se produce un incremento en su peso, talla, perímetro craneal e índice de masa corporal. Las curvas también dan cuenta que algunos niños no crecen acorde a su edad. Por ejemplo, si el peso de un niño se ubica entre los percentiles 25 y 3, según la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría, se considera que se encuentra bajo peso. En el caso de que se encuentre por debajo del percentil 3, estamos ante un caso de desnutrición infantil. Realizamos un gráfico de regresión lineal de cada parámetro con el fin de ver el coeficiente de correlación y el que se aproxime más a 1 será el indicador de la mejor predicción. Por lo tanto, el parámetro que mejor predice el BMI es el del peso. Se decidió situar como favorables a aquellos pacientes que fueron exactamente 5 veces al pediatra y como casos posibles aquellos que fueron al menos 2 veces, llegando a los resultados mediante la filtración correspondiente. Si un niño fue al pediatra 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 5 veces? La respuesta es 0. En vista que el niño fue exactamente 2 veces, no se puede comprobar que vaya 5 veces. La hipótesis de que los niños menores de 2 años tienen bajo peso es falsa. Llegamos a este resultado mediante el uso de intervalos de confianza de la siguiente manera.